Genial. Vamos a arrancar así, entonces, el desarrollo de algunos ejercicios correspondientes al capítulo 5. En la otra sección, yo desarrollé este en particular. Entonces, nosotros nos vamos a quedar con el otro, con el 5.44. Vamos a hacerle algunas variaciones al ejercicio de forma que podamos ver distintas formas de encarar o calcular algunas que otras cosas que no mencionan aquí. Básicamente, este ejercicio nos pedía, por integración, determinar el área y el centroide de esta figura compuesta. ¿Sí? Evidentemente, dejar en términos de A y B, ¿verdad? Dejar en función a eso. Nosotros vamos a hacer una especie de método mixto, con la idea de poder abarcar una forma de integración y también la forma tabulada, ¿verdad? Es decir, con la ayuda de esta tabla. ¿Ok? Entonces, lo primero, nos fijamos en la figura que nos da. Evidentemente, esta figura no es una figura única. Entonces, lo más probable o lo mejor que yo podría hacer es tratar de, por un lado, encontrar una ecuación única que me pueda definir esta figura. A simple vista me doy cuenta que no lo hay porque hay una discontinuidad en las curvas, o en una de las curvas, sería la curva superior. Tiene una parábola, llega a un punto, hay un quiebre. Entonces ya es discontinua. Una ecuación única ya no lo voy a tener. Mínimo voy a tener que particionar aquí en dos partes. Entonces lo que yo haría sería, a ver, trabajar con este lado como una figura y lo voy a llamar 1. Y luego trabajar con este lado, que sería un triángulo rectángulo, con una figura 2. ¿Ok? Entonces, básicamente, el ejercicio va a tratar de tener esta enjuta parabólica y tener este triángulo rectángulo. Voy a hacer el método mixto que les dije. Es decir, para la parabólica, voy a resolver de forma integral para practicar, ya que tiene más sentido ahí. Y para la parte del triángulo voy a tratar de utilizar las tablas para ver cómo se utiliza también. ¿Ok? Entonces, recordando, cuando yo quería calcular, no sé, el área de algún objeto por integración, entonces yo lo que tendría que llegar a resolver es esto. La integral de un diferencial área. Ese valor de diferencial área es lo que voy a tratar de determinar ahora. El valor de diferencial área sería de acuerdo a si mi elemento diferencial es vertical o, por ejemplo, si tomo un elemento diferencial horizontal. Si el elemento diferencial es vertical, la base es de x. Si el elemento diferencial es horizontal, el ancho, el espesor, digamos, es de y. Entonces voy a tener una integral simple en función a x, una integral simple en función a y. Va a depender de cada uno. Voy a poner los dos ejemplos como para que ustedes se den cuenta cuál va a ser más fácil o cuál es más difícil o si no hay diferencia aparente. En el caso que yo tome este, sería suponer este mi elemento diferencial. ¿Cuál sería la altura de esta área? La base es de x. La altura sería... Acá un poquito más. B no sería, profe. Fíjense que debe ser variable, ¿verdad? Yo puse aquí solamente porque ahí más o menos Y, coincide. y no sería. Sería directamente y, ¿verdad? Es decir, sería la altura de la parábola. Entonces, y. Ahora, en este caso, si el elemento diferencial es horizontal, ¿cuánto valdría la base?
de este elemento diferencial. X menos A no sería o al revés, profe. Es a menos x, ¿verdad? Es a todo esto y x es de la parábola, o sea, menos esto. Entonces sería a menos x. Aquí sería a menos x. Entonces serían estos las dos posibilidades de tener. Y de aquí yo puedo sacar, diferencial área no es nada más que resolver y diferencial x. Y de aquí tengo que diferencial área no es nada más que resolver a menos x diferencial y. ¿Qué es lo último que debo entender? Que si quiero resolver esta integral, debo tener la expresión y en función a x. Porque mi elemento a integrar es x. Si quiero resolver esta de aquí, debo dejar x en función a y. ¿Ok? ¿Cuál les parece que es más fácil? Y en función a x es k por x cuadrado. K lo vamos a calcular enseguida. X en función a y es raíz de y sobre k. Dificultad aparente podría haber porque en uno sería hacer la integración de una raíz, ¿verdad? Pero a grandes rasgos no hay una dificultad muy distinta entre tomar en este caso o así o así. Yo personalmente me iría por este caso. Es lo más simple, ¿verdad? Aquí es un único término y es k por x cuadrado. Sin embargo, aquí tendría dos términos, uno independiente, el otro no, y la x otra vez, o sea, la y otra vez en raíz, ¿verdad? Entonces yo me iría por esta forma. Luego, hasta ahí claro, ¿verdad? Siguiente paso, por ejemplo, podría ser determinar la ecuación de esa parábola. ¿Sí? Yo sé que en este caso ya me dice, hay veces que no me dice, y es x cuadrado. ¿Sí? ¿Qué significa y igual a k por x cuadrado? ¿Dónde está el vértice de la parábola? En A. En A. Y 2B. No, interpreta mal. En cero, ¿no? En cero, ¿verdad? Porque para cualquier valor de x, y siempre va a ser positivo. Entonces quiere decir que esto se desarrolla así, ¿verdad? Esto le hago solamente para que recuerden, ¿verdad? Cómo ubicar. Porque justamente hay otro ejercicio que les quiero mostrar donde la parábola no me dice cómo es. Yo tengo que identificarlo. En este caso, el origen genial está en cero y va creciendo para la derecha y para la izquierda también. Ahora, yo sé que para x igual a, y me debe salir 2b. Es decir, acá este punto el que estoy verificando. La puntita de la parábola. ¿Ok? Entonces reemplazo eso y voy a tener 2b es igual a k por a cuadrado. Y de aquí yo puedo sacar el valor de la k, que es 2b sobre a cuadrado. Por lo tanto, la ecuación me queda esta forma. 2b sobre a cuadrado por x cuadrado. ¿Ok? Ahí tengo la ecuación de la parábola. Ahí paso a lo siguiente. Fíjense que yo particioné el área compuesta en dos partes. Entonces, lo que yo realmente quiero hacer es lo siguiente.
que el área total sea igual al área del 1 más el área del 2. Yo lo enumeré. Ustedes lo pueden poner nombres, parábolas, triangulitos, pueden ponerle simbolitos aquí, no hay problema. Como ustedes crean más convenientes. O sea, yo podría poner área del triángulo también. Mientras mejor está definido, genial. Aquí como tengo en colores, es fácil de identificar. Ahora en el examen no sé si van a rendir con colores así, ¿verdad? Entonces mejor ponerles nombres o numerarlos. Entonces esto es lo que yo tengo que hacer. Dijimos que el área 1 lo vamos a hacer por integrar, por integración. Tan solo para ir practicando. Entonces, aquí lo que yo tenía que resolver era diferencial área. Voy a volver a poner lo que ya hicimos. El diferencial área, ya dije que nos íbamos a centrar con esto. O sea, y diferencial x queda. Entonces queda y diferencial x integral. La integración debe ser en donde la x está definida. ¿Cuáles serían los límites de integración? Yo ya le puse el primero. Sería de 0 hasta a, porque solamente aquí voy a integrar yo. Entonces sería de 0 hasta a. Y lo último que me queda es expresar la y en función a la x. Entonces queda 2b sobre a cuadrado x cuadrado. Integral de 0 hasta a. Y ahí me debería quedar lo siguiente, ¿verdad? Esto quedaría x cubo sobre 3. La x reemplazaría por a. Quedaría 2b por a cubo sobre 3a cuadrado. ¿Sí? Y luego quedaría, al simplificar, quedaría, en este caso, 2 tercios de a por b. ¿Sí? Fíjense una cosa. Vamos a suponer que yo no resolvía por la integral, por la integración. Y quería directamente buscar esta figura en la tabla. Entonces iba a ir acá. ¿Sí? ¿Cuál es esa figura? Esa figura es esta. Es la media parabólica complementaria. Es lo que le falta a este. ¿Ok? Es este aquí. Aquí no se rellenó nomás. Pero es... Ah, no se ve el cursor. Es este pedacito. ¿Sí? Y fíjense, ese pedacito tiene un área de 1/3 de lo que sería su base por su altura. Es decir, de 1/3 del rectángulo que le contiene, vamos a decirlo. 1/3 de las dimensiones b por h. Entonces, si yo no quería resolver esto, entonces directamente yo hacía 1/3 de su base por su altura. Sería 1/3 de a por la altura que es 2b. Y hay que 1/3 por a por 2b queda 2/3 a por b. O sea, calculamos bien. Entonces directamente ustedes podrían llegar a utilizar la tabla ya, si es que identificaban qué figura es. Entonces se ahorraban un pequeñito paso de, por un lado, resolver la integral y por otro lado, de calcular la ecuación de la parábola. Ustedes no iban a necesitar tener la ecuación de la parábola si es que ya identificaban la forma. Siguiendo, el área al 2. El área al 2 yo ya sé que es un triángulo, no lo haría por integración. Sería base por altura sobre 2. Entonces sería A por B sobre 2, directamente. Lo siguiente, fíjense, esto puedo poner al lado también para que no se extienda tanto. No, voy a ponerlo ahí. Fíjense lo siguiente, en general, ya le he mostrado a Juliano hoy, pero por si no entraron, en general para este tipo de ejercicios nosotros armamos una tabla. ¿Sí?
donde vamos calculando varias columnas de acuerdo a lo que necesitamos. Entonces, por un lado, yo le pongo siempre elemento o área o nombre, qué sé yo. En general, elemento está bien. En la siguiente columna voy a poner el área que calculé para ese elemento. En la siguiente columna, su centroide en X. En la siguiente, su centroide en Y. En la siguiente, el producto de área por X. En la siguiente, el producto de área por Y. Entonces, en general, es esta tabla la que voy a tratar de completar siempre, ¿verdad? Y de acuerdo a la cantidad de elementos que tenga. Acá, acá, y para que parezca un poquito más ordenado nomás. Es una tabla similar a esta, en donde aquí puedo decir el nombre, parábola complementaria, o si no, si ya enumeré, le pongo el número, o aquí es el triángulo, rectángulo, o como ya enumeré, le pongo el número, no hay drama. Y aquí voy a necesitar algunas sumatorias. Sumatoria coordenada en X no sirve para nada, sumatoria coordenada en Y no sirve para nada. Solamente esas tres columnas me sirven para la sumatoria. Área. Voy a ir completando. Este ya calculé por integración, 2/3 de A por B. El tercero lo calculé que es A por B sobre 2, o sea, 1/2 de A por B. La suma ya la puedo tener, ¿verdad? 1/2 más 2/3 me quedaría... ¿cuánto? 7/6. 7/6 de A por B. Genial. Ahora, la X. Voy a completar todo primero el rectángulo y después vamos a decidir qué hacer con la parábola del triángulo. La coordenada en X del centroide del triángulo, ¿dónde se encuentra? Yo quiero que me digan ya exactamente qué valor poner. Un tercio de A. 1/3 de A más A. 1/3 de A desde aquí. ¿Sí? Más toda esta coordenada. Sería A más 1/3, o sea, 4/3. ¿Sí? En Y. En Y sí sería 1/3 de B. Entonces, en Y, 1/3 de B. Aquí es el producto de A por X. Directamente AB sobre 2 por 4/3 de A. Sería 2/3 A cuadrado B. A por I. AB sobre 2 por 1/3 de B. Quedaría AB cuadrado sobre 6. Ahora vamos a la parábola. ¿Qué podemos hacer con la parábola? ¿Lo podemos hacer utilizando la tabla o quieren que al menos integremos en uno de ellos para practicar? Fíjense, si tengo esta tabla, lo primero que me debo fijar es que la parábola coincida con esta disposición. O si no, debo hacer el cambio de variables. En este caso, mi parábola es y igual a kx cuadrado. O sea, está en función a la x al cuadrado. Aquí igual a kx cuadrado. O sea, están bien. Quiere decir que la y corresponde a la y y la x es la x. Siguiente. Teniendo en cuenta esta tabla y las dimensiones que figura aquí, la coordenada del centroide en X de la parábola, ¿cuánto sería?
3/4 de A. 3/4 de A. Y el otro sería 3/10 de 2b, porque la altura total de esa parábola es 2b. Entonces aquí yo tranquilamente, fíjense que si logro identificar, es fácil calcular las dimensiones. El otro dijimos que era 3/10 de 2b. 3/10 de 2b queda 3/5. Acá el producto AX me quedaría A cuadrado, 1/2 A cuadrado B. Y el producto de A por I me quedaría 2/5 de AB cuadrado. Aquí puedo tener la suma sin ningún problema. 1/2 más 2/3 es 7/6, en este caso A cuadrado B. Y 2/5 más 1/6 sería 17/30. Y ahí voy al cálculo del centroide, ¿verdad? Ahí recién puedo decir que voy a calcular el centroide del centro. Entonces, ¿cómo calculaba? Cuando ya tengo esta tabla armada, entonces lo haría por la forma de sumatoria. Entonces, para la X sería sumatoria de X por áreas dividido sumatoria de áreas. Entonces, lo único que tengo que hacer es ver las columnas de esta tabla. Sumatoria de X por área, 7/6 A cuadrado B. Sumatoria de área era 7/6 también de A por B. Por lo tanto, el centroide me sale aquí que es en A, en X. Para la Y, la misma idea. Sumatoria de Y por áreas dividido sumatoria de áreas. Me fijo en la columna, es este valor dividido este de aquí. De aquí saco el centroide en Y. Sale 17/35. ¿Puede ser? Ahí. Ok, entonces, ¿cuándo vale la pena armar esta tabla? Evidentemente cuando tengo varios elementos o varias formas comunes que forman o que conforman la sección compuesta. A partir de 2 o 3 elementos ya es entendible armar esta tabla. O si no, directamente puedo resolver estas ecuaciones, ¿verdad? Sin armar la tabla. Ahora bien, vamos a suponer que queremos hallar, no sé, vamos a resolver este valor. Vamos a calcular el centroide en X, pero de forma de resolver la integral. ¿Cómo yo haría si hubiese querido resolver? Aquí voy a hacer al costado. ¿Cómo yo hubiese resuelto X1? Si yo quería resolver por integral. Entonces, para eso, lo que yo hubiese hecho era esta fórmula. Área 1 por el centroide de X1 igual a la integral, ¿sí? De la distancia al elemento diferencial área. ¿Sí? Eso es lo que yo debería resolver. El área ya tengo 2/3 de AB. Entonces voy a tener 2/3 de AB. X1 es lo que voy a querer calcular. Y tengo esto de aquí. Diferencial área, ¿cuánto valía?
diferencial área era I por, era esto de aquí, ¿verdad? Y debe estar multiplicado por la coordenada de su centroide. Es decir, lo que estoy haciendo es agarrar este elemento diferencial área que tiene y diferencial x. Y estoy midiendo esta distancia, cuánto vale. Y también en este caso coincide con x. Entonces, por eso nomás es que es directamente reemplazar aquí, en esta integral, el valor de x' es x. Solamente por ese caso. Entonces mi integral sería de 0 hasta a, creo que era, de x por diferencial área. ¿Dónde está? Esto de aquí. Diferencial x. Y de aquí yo debería poder obtener entonces x1 por integración. Fíjense que esto me va a quedar 2b sobre a cuadrado x cubo. Al integrar x cubo va a quedar x cuarta sobre 4. X se va a cambiar por a y va a quedar a cuarta. Va a ser 2b cuarta, 2b por a cuarta dividido a cuadrado. Va a quedar 2b a cuadrado sobre 4. ¿Sí? Y va a quedar entonces de ese lado a cuadrado b sobre 2. No, a ver. No es sobre 2. Porque acá me va a quedar... esta expresión, ¿cuánto es? 2b por a cuadrado por x cubo. ¿Cuánto queda esta integral? Es que la cuarta sobre 4. X a la cuarta sobre 4. Al reemplazar x, a con x queda a cuadrado b sobre 2. Entonces, y esto debe estar dividido con 2 tercios de a por b. ¿Cuánto sale eso? Queda 3 cuartos. A veces simplifica y queda a. Y eso, por ejemplo, mirando en la tabla, nos debería coincidir, ¿verdad? Este 3 cuartos debería coincidir con esta parte. ¿Está? Que está bien. 3 cuartos da, 3 cuartos da. Entonces, si yo tengo la tabla a disposición, el tiempo que me ahorro es bastante. Eso es lo que quiero mostrar. Es mucho que tener que resolver todas las integrales. Si bien esta integral puede ser, o sea, esto no, puede ser que no me tome mucho tiempo, pero tengo que hacer para el área, para la x, sacar la ecuación de la parábola y todo eso junto suma por lo menos 10 minutos ya. Entonces, es bueno saber utilizar también esto. Evidentemente, saber resolver la integral también es bueno,
¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo le doy una forma o una ecuación rara que no está en esta tabla? Ahí únicamente por la integración sería el método a seguir. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer que el ejercicio me pide otra cuestión. Me pediría, por ejemplo, calcular el volumen de revolución eh, generado por la revolución del área de la figura. ¿Cuánto era? 5.44 alrededor del eje Y. Vamos a suponer que esto también pedía el ejercicio. Un poco más chico. Ahí. ¿Ok? ¿Cuál es la idea aquí? La idea es que nosotros podamos practicar también, por ejemplo, la utilización de los teoremas de Pappus. Entonces lo que me pide es lo siguiente. Voy a traer esta figura aquí. Voy a hacer un poco más chico, no importa. Lo que me pide es lo siguiente. Me pide hacer revolucionar alrededor de este eje vertical. ¿Sí? Voy a centrar un poquito más acá. Me pide hacer revolucionar la figura alrededor de este eje vertical. La forma que haría, no sé, algo así, la parábola. Luego acá era recto. Hasta aquí aproximadamente. Y aquí el triángulo. ¿Ok? Que haría algo así. Entonces, ¿cómo es que yo haría para calcular eso? Lo primero es que si ya tengo la forma, yo en general para poder calcular volumen de revolución, necesito tener el área, la coordenada del centroide como mínimo, pero ya de la figura compuesta. En este caso, el área total lo tenía, estaba por aquí, 7/6 de AB. La coordenada del centroide en X, ya lo calculé y era A. La coordenada en el centroide en Y era 17/35B. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Opa, no son semanas. En X está sobre este eje y en Y es 17/35. Es un poquito menos de B sobre 2, ¿verdad? Sería algo por aquí. Este sería el centro. Tengo esta medida y también conozco esta medida. Este es Y barra y este es X barra. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, ¿cómo yo calculaba el volumen de revolución? Ahí. El volumen de revolución, ¿se acuerdan de forma genérica? Era algo así. En donde estos dos personajes juntos, lo que me decían era, o lo que me pedía era la distancia recorrida por el centroide. Por el centroide, no puedo bajar eso, ¿no?
distancia recorrida por el centroide. ¿Cuál es la distancia recorrida por el centroide? Y bueno, voy aquí, volumen, y me pregunto, ¿da una vuelta completa? Y en general lo va a dar, salvo que me diga, me especifique algún ángulo. Dio una vuelta completa, entonces 2x, 2pi. En este caso, la distancia recorrida por el centroide, como está girando alrededor del eje Y, la distancia debo medir en la dirección perpendicular a Y. Es decir, necesito la coordenada, la distancia del eje Y hasta el punto C. En este caso, coincide con X. Coincide con X. Entonces sería por A minúscula. Y el área, en este caso, es 7/6 de A por B. Entonces ahí yo debería sacar el volumen. En este caso sería 7/3 A cuadrado B por pi. ¿Ok? Entonces, en general, si me pide calcular un volumen de revolución respecto a un eje, respecto al eje X o respecto al eje Y, son directamente estos valores los que yo estaría utilizando. Alguno de estos dos. Si me pide respecto a otro eje, entonces yo debería calcular la distancia. Por ejemplo, si el ejercicio me decía, no, yo quiero que calcules respecto a este eje, le puedo llamar, ¿cómo le puedo llamar al eje? N. Entonces me pedía, por ejemplo, lo mismo, pero respecto al eje NN. Entonces, ¿cómo sería el volumen generado? Sería 2pi, dio una vuelta, por la distancia. Y esa distancia debería ser del centroide al eje. En ese caso debería ser esta la D. Por D, por el área. 7/6 A por B. ¿Ok? ¿Se entiende, verdad? Entonces, a lo que quiero llegar nomás con este ejemplo es que si no es uno de estos dos ejes, no va a coincidir con los valores del centroide, sino que voy a tener que sumar o restar alguna distancia. Eso ya va a depender de dónde esté ubicado el eje. ¿Ok? Voy al siguiente ejercicio. En este caso, Juliano mostró este de aquí. Entonces, voy a borrar. Vamos a analizarlo este. Este me gustó porque hay varias formas de encarar. Entonces vamos a centrarnos nosotros en el 567. Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer aquí un esquema de la barra. Bueno, dice lo siguiente. Para la viga y las cargas mostradas de la figura, determine la magnitud y la localización de la resultante de la carga distribuida. ¿Dónde se ubicaría la carga distribuida, la resultante de la carga distribuida? Pregunto. En el centroide del área de la carga distribuida. En el centroide del área de la carga distribuida. Entonces, para eso debo calcular eventualmente el centroide de esto, para ahí reemplazar una resultante concentrada. Genial. Y luego me pide las reacciones en los apoyos de la viga, que eso ya es la parte más simple. Entonces, lo primero es el esquema. Esto tiene algo así.
tengo esta situación. Esto voy a copiar. Voy a copiar aquí porque yo les voy a mostrar dos formas en las que pueden llegar a encarar ustedes el mismo ejercicio. Por un lado, puedo encarar de la forma más genérica posible. Es decir, voy a considerar toda la distribución como uno solo y voy a ver si es que lo puedo llegar a ecuacionar. En este caso, en el de arriba, lo que me interesaría conocer sería este valor que está aquí. Ese valor va a ser el valor de la carga distribuida, pero en función a x. Y por ejemplo, mi x puede ser esta. Entonces, este método sería resolver por integración. Mientras que en el otro método, yo me puedo dar cuenta, bueno, fíjense, hay un tramo que es una parábola, sí, y hay un tramo que se puede considerar como un rectángulo. Entonces yo puedo simplificar esto y trabajar con esto siguiente. Resolver el rectángulo y luego resolver la parábola. Entonces ahí lo que yo haría es resolver el mismo ejercicio, pero en este caso iría por áreas comunes. Y lo que haría es resolver el rectángulo con la parábola de esta forma. ¿Sí? Voy a resolver por integración primero. Para eso, ¿qué necesito? Voy a necesitar la ecuación de la parábola, o sea, la ecuación de Qx. Entonces voy a tratar de establecer aquí. Qx puede tener la forma de una parábola desplazada del origen, sin ningún problema. Fíjense que yo definí x aquí. X es 0 en A, por ejemplo, para mi situación. Entonces, me doy cuenta que el vértice no está en el origen. Está desplazado a 4. Y también que a medida que yo tome valores de x, la y siempre va a ser, va a depender de los valores de x, ¿verdad? Va a depender de x al cuadrado y demás. Quiere decir que el vértice se ubica sobre el eje y, desplazado eventualmente. Entonces va a tener una forma siguiente. Opa. La parábola va a tener una forma siguiente. Va a ser y va a depender de algún valor de x desplazado, porque lo dije que estaba en A, el origen, entonces ya sé que es desplazado 4, más c, que sería una constante. Esto al cuadrado. Esta es la forma de mi parábola. ¿Ok? C, o sea, yo sé que para x igual a 0, la y debe salir ¿cuánto? 200. Y sé que para x igual a 4, la y debe salir 800. Si planteo esta primera ecuación primero, voy a tener x igual a 4. Este paréntesis se queda 0 y todo esto queda 0. Y va a quedar 800 igual a c. Entonces quiere decir que c es 800. Entonces voy a poner ya adelante el término independiente. Va a quedar 800
Y luego me voy a dar cuenta que al reemplazar x igual a 0, igual a 200, acá me va a salir un valor negativo, que va a terminar siendo 800 menos 200 dividido 4 al cuadrado. A 600 dividido 16. Y sale 75 sobre 2 x menos 4 al cuadrado. De vuelta, esto depende de cómo ustedes quieran determinar la ecuación de esa parábola. O sea, pueden tener otros métodos también. Yo nada más les estoy mostrando la forma que me parece más sencilla. Ese valor de i, lo que me establece al final de cuentas es el valor de q. Entonces yo ya puedo tener la carga distribuida en función a la x. Y ahí puedo calcular recién la resultante. Ya llama resultante porque el ejercicio pedía la resultante de la carga distribuida. Y la resultante de la carga distribuida es nada más que resolver esto. Siguiendo, sería de 0 hasta 4, qx es la ecuación de la parábola. Todo esto diferencial x. Fíjense que eso ya puedo meter en la calculadora. Y saldría un valor. Fíjense que debería salir en newtons. ¿Qué valor sale R? $2,400. 1400. ¿Veas? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Calculé este valor acá. Un valor de una resultante. Ahí se me inclina un poquito. Un valor de esta resultante. Lo que eventualmente me va a faltar es calcular la posición de la resultante. XR le voy a llamar. Pero ya calculé la resultante. Ahora, ¿cómo hubiese calculado si yo quería hacer esto? Voy a hacer aquí al lado o en paralelo como para poder que ustedes puedan comparar. Si hubiese querido hacer por áreas comunes. Fíjense, el método hubiera sido la resultante igual a el área de este rectángulo más el área de esta parábola. ¿Cuánto es el área de este rectángulo? Aquí está acotado. Base 4 y una altura 200. La base es 4 y la altura es 200. La parábola, la base es 4 y la altura es la diferencia. O sea, esto valía 800, esto es 200, la diferencia es 600.
Entonces, para calcular directamente el área, base por altura, más, en el caso de esa parábola, me voy a la tabla y busco. Y es este caso. Está rotado, evidentemente, está rotada la parábola, pero es este caso. ¿Verdad? Que el área es 2/3 de su base por su altura. Entonces aquí le tendría que poner más 2/3 de la base por su altura. Y ahí tendría 4 por 200 es 800. 1600. Ahí. Y 800 más 1600 me da los 1400. Entonces, fíjense, de vuelta en este caso, me doy cuenta que de repente resolver por áreas comunes me va a ahorrar muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque yo no voy a necesitar esta ecuación, ¿sí? Porque yo no voy a necesitar esta ecuación y no voy a tener que resolver la integral. Y exactamente al mismo resultado llego con más facilidad o con mayor rapidez. ¿Ven eso, verdad? Entonces, cuando se trata así de formas que yo puedo llegar a tener tabulado, vale la pena resolverlo con estas tablas. Cuando no, y bueno, cuando la curva esta es una curva súper variable o un polinomio o algo así, ¿verdad? Ahí sí ya vale la pena integrar nada más. Pero cuando son áreas comunes o áreas fáciles de calcular, vale la pena resolverlo así. Si yo quiero calcular el centroide, sí, sí, mira más. Profe, esta tabla vamos a poder usar en el parcial. Sí, yo les voy a dar. O sea, no hay que llevar impreso, entonces allá nomás no dan todo. Allá nomás. Entonces ustedes solamente llevan sus materiales para escribir y demás y la hoja del examen. Gracias, profe. ¿Vale? Si yo quiero calcular la XR, ¿verdad? Si yo resolviera esto por la integral, hubiese hecho esto. ¿Sí? Integral de 0 a L, sí, de 0 a L, de X' QX diferencial X. No nos olvidemos que esto es diferencial área. Entonces, mi integral hubiese sido de 0 a 4. En este caso, X' y X coinciden y quedaría así. X por todo eso. ¿Sí? Luego, el área yo ya lo calculé en alguna parte. ¿Cuánto vale área? ¿Se entiende lo que puse aquí, verdad? Lo que hice ahí fue XR por área es igual a la distancia diferencial área de 0 a L. Esto es lo que yo estoy resolviendo. ¿Cuánto vale A? ¿Qué es A? ¿Qué es A? ¿De qué? ¿Área de qué? Área bajo toda curva. Sí. Entonces, ¿cuánto vale? O no calculé. ¿Cuánto vale el área bajo la curva roja? Largo más ancho. De la parábola del rectángulo. De toda la parte roja. 2400. Entonces, esta área es el área bajo la curva de la carga distribuida. ¿Y cuál es la interpretación de eso?
es la resultante, o sea, es este 2400. Entonces yo ya tengo calculado el área. Entonces aquí me va a quedar 2400 x de la resultante igual a esa integral que no sé cuánto va a salir. $5,600 puede ser. Podría ser. La verdad que no tengo idea. Yo no calculé. 5600. Y de aquí, despejar XR. Que quedaría 5600 dio eso. ¿7 tercios? ¿Puede ser? 7 tercios. Genial. Ok. Esta forma sería calculando con quién. O sea, ¿con qué método? Con el método de la integral. Pero ya que estamos comparando, podemos también comparar el método que hubiésemos hecho para calcular según nuestra tablita. Directamente, ¿qué haría hacer esto? Voy a empezar con el rectángulo y luego la parábola. ¿Dónde está el centroide del rectángulo? La mitad. Entonces, la x, ¿cuánto sería? O sea, la distancia de su centroide es 2. Entonces sería 2 por el área. ¿Cuánto vale el área del rectángulo? 800. 800, ya lo calculé allá ahora. 800. Más la x, voy a poner aquí, esta x del rectángulo, y lo que me falta es esta x de la parábola. ¿Cuánto vale la x de la parábola? Y aquí es donde quiero que atiendan, ¿verdad? Aquí el vértice está sobre el eje vertical. Me voy entonces a esa parábola, que es este tipo de parábola. El X, el eje, perdón, em, sería este de aquí, ¿verdad? De esta forma. Aquí es y en función a x cuadrado. Aquí mi parábola quedó y en función a x cuadrado también. Entonces más o menos van a coincidir. Solamente que en este caso el vértice está a la derecha, en este caso el vértice está a la izquierda. Mirando estos valores, 3 octavo B, 3 quinto H. La coordenada en X del centroide de esta nuestra parábola, ¿cuánto sería? La coordenada en X de esta nuestra parábola con estas medidas. Cinco octavos. Sería 5 octavos. Genial. El 3 octavos es desde el vértice hasta el centro. Pero nosotros en nuestro caso estamos midiendo desde aquí hasta ahí. Entonces es 1 menos 3 octavos. Genial. Entonces aquí debería ser 5 octavos de esa base. Y eso multiplicado por el área. El área también lo calculamos aquí arriba. No sé si logran ver el 1600 que puse ahí arriba. Entonces por 1600. Dividido el área total que viene a ser la resultante. 1400. Y aquí sale también este valor. Que evidentemente debería salir 7 tercios. 7 tercios. ¿Ok? Entonces fíjense, realmente resolver por áreas comunes
me ahorra muchísimo tiempo. Me ahorró tiempo en este, me ahorró tiempo en este, y yo no perdí tiempo en calcular la ecuación. Entonces, sumando todas las partes, tranquilamente yo me ahorro 5 10 minutos por ejercicio. Y al final de cuentas llego al mismo resultado. Pero para eso debo entender bien estas medidas que me dan, ¿verdad? Que realmente en el único donde podríamos llegar a encontrar inconvenientes son en estas parábolas, ¿verdad? Que justamente son las dos que analizamos hoy. Entonces, es muy bueno hacer por áreas comunes, manejar eso. La parte B de este ejercicio pide la reacción de los apoyos, ¿verdad? Eso lo pueden ya hacer ustedes. Ya sabemos dónde está la resultante, XR, y el valor de la resultante. Entonces, cálculo de reacciones ya es más sencillo. Por último, me gustaría analizar este último. Con ellos vimos el 580. Con ustedes vamos a ver este de aquí. Esto ya analizar porque no nos va a dar el tiempo. Tampoco voy a poder yo quedarme mucho más. Fíjense lo siguiente. Dice, la sección transversal de un dique de concreto tiene la forma que se muestra en la figura, un muro de contención. Para una sección del dique de un pie de ancho, es en la dimensión perpendicular a la pizarra o a la pantalla, determine la resultante de las fuerzas de reacción ejercidas por el suelo sobre la base del dique, B, el punto de aplicación de esa resultante, y C, la resultante de fuerza ejercida sobre el agua sobre la cara BC, o sea, sobre esta cara oblicua, circular. Entonces, ¿en qué consiste esto? Aquí abajo van a encontrar todos los datos de peso específico, densidad del líquido, etc. Entonces me doy cuenta que cada bloque, cada masa de hormigón tiene un peso, que evidentemente lo debo considerar para contribuir en el cálculo de la reacción. Entonces, ¿cómo yo encararía primero? Bueno, voy a ir a la figura y voy a ver qué partes puedo diferenciar como áreas comunes y qué partes no. En este caso, puedo separar aquí esto como un primer cuerpo que va a ser, no sé, el elemento 1, ¿sí? El elemento 1 es netamente de concreto y va a tener, eh, y va a tener, ¿cómo puedo decir? Va a tener un peso, evidentemente. Ese peso se va a encontrar aquí, en el centroide 1. Y va a ser un peso W1. Es todo calculable porque es una sección que aparece aquí en la tabla. ¿Dónde está? Aquí. 4R sobre 3pi, 4R sobre 3pi el centroide. Entonces puedo calcular. Ya tengo ese tramo. Lo siguiente. Eh, aquí puedo hacer de varias formas. Podría ser este rectángulo como un cuerpo 2, su centroide aquí y un peso 2. Luego podría ser aquí no tengo esa otra parabólica, ¿verdad? O sea, no es parabólica, lo que queda del círculo. No.
Entonces aquí lo que podría hacer es este cuadrado. Profe, ¿eso no sería media parábola complementaria? Y si, a ver, ¿puedo llegar a expresar y en función a x cuadrado? Creo que no, porque es la ecuación de un círculo, pues x cuadrado más y cuadrado igual al radio cuadrado. Si despejo la y, igual me va a quedar una raíz, ¿verdad? No es la misma función que una parábola. Ah, dale, profe. Solamente por eso nomás no puedo hacer eso. Si era una parábola era fácil. En este caso es un círculo. Entonces aquí, ojo, lo que voy a tener es el 3. Va a tener aquí un peso 3. A ese 3 voy a poner aquí 1, 2, 3 y 4. Serían en este caso de hormigón. Pero el 4 es negativo. ¿Quién sería el 4? 4 lo voy a hacer. Se me están acabando los colores. El 4 sería este de aquí. Y va a tener aquí un peso 4. Pero es negativo. O sea, le tengo que descontar. ¿Sí? Y por último, debo agregarle el 4, pero debido al agua. ¿Por qué? Porque yo me voy a imaginar lo siguiente. Lo que yo quiero hacer es esto. Calcular todo este peso de hormigón ¿sí? Y va a tener acá, no sé, un peso W del hormigón. Y voy a tomar como si fuese que esto es un peso de agua, una masa de agua. Voy a imaginarme como un cuerpo y esto va a tener un peso del agua. Cambia ahí la composición del agua. Ahí. Eso es lo que hice. Por eso, para el hormigón hice el área 1, 2 y 3 positivos y el cuarto le resté, pero todo del hormigón. Ahí me queda esta área verdecita. Y para el agua puedo usar directamente el mismo 4 positivo en este caso, pero con densidad del agua. Para tener este sistema. Profe, entonces esa parte, la última parte lo tomas como un cuadrado de concreto y le restas el agua. No, tomo como un cuadrado de concreto, le resto el cuadrado, la parábola, el cuarto círculo de concreto y le sumo ese cuarto círculo del agua. Ah, ya, espectacular, profe. Gracias. Por eso aquí le puse el más de agua, pero el menos del hormigón. Y al hacer esta maña, ¿qué es lo que yo consigo? No nos olvidemos de la tensión lateral, de la presión lateral del agua. Consigo tener esta presión del agua triangular, así. Que es fácil de determinar. Entonces, con W1, W2, W3, W4 y W, en total serían 5 Ws, uno negativo, ¿sí? Yo voy a poder calcular aquí, no sé dónde va a estar ubicado, pero voy a ponerlo aquí. La que sería una resultante vertical. Y aquí, con la presión lateral, una resultante horizontal. El ejercicio me pedía la reacción, ojo, del suelo. La reacción del suelo va a estar va a estar por aquí. La magnitud es igual a la reacción vertical, ¿verdad? Pero tiene otra distancia. Aquí tiene una distancia.
Y voy a tener también una reacción horizontal del suelo. Este es igual a este. Entonces, lo que yo haría sería sumatoria de momento de fuerza respecto a A igual a 0. Respecto a A. ¿Qué voy a eliminar? Voy a eliminar la componente horizontal a esta. Y me va a quedar X de la resultante vertical. Por la resultante vertical me va a generar un momento horario. Más Y de la resultante horizontal por la resultante horizontal, que es este momento, más D por la resultante del suelo igual a 0. Y al resolver aquí, yo sacaría la posición de la resultante. ¿Sí? Entonces es esta de la que me pide. No es esta posición. Es la de abajo. La de la reacción del suelo. ¿Se entiende, verdad? Fíjense que esta parte son los que están un poquito más complejos, ¿verdad? Pero porque tienen varios cálculos más. Aquí sería exactamente la misma idea. Una parábola, un triángulo rectángulo y un triángulo de agua. Aquí serían menos elementos nomás. Este está más completo. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta. De mi parte no, profe. Ok, en ese caso, Profe, en el chat dicen si puedes alzar la tabla al Classroom. dale, voy a pasarle la tabla. Entonces también se van adaptando a esto. Entonces en este caso quedan libres por hoy, ¿no? Voy a actualizar esta